Hola, 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 mis chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión y por petición de ustedes vamos a estar trabajando, como ven aquí y como vieron en la foto al inicio, nuestra princesa Peach de la película de Mario, o bueno, de ese videojuego tan tradicional y que nunca ha pasado de moda de Mario Bros. Como lo puedes ver, este es el tutorial que les voy a estar enseñando gracias a que todas las miembros y miembros de la comunidad élite que tenemos en el canal escogieron en la encuesta. En la encuesta del mes ustedes escogieron esta preciosidad de princesa, así que aquí viene el tutorial. Vamos a arrancar mostrándoles cómo nos va a quedar y cómo ustedes la van a realizar, y luego arrancamos con todo lo que es el tejido. Aquí tenemos a nuestra princesa Peach con su coronita. Vamos a necesitar unas cuantas perlitas de bisutería, esas que venden para hacer manillas, pulseras, collares en los locales de bisutería. Puedes conseguirlas del color azulito y dos de color rojito. Para sus aretes también las necesitaremos, así que vamos a necesitar 4 perlitas azules y 2 perlitas rojas. Y vamos a estar realizándole así todo su vestidito, sus zapatitos y su bordadito del rostro y su cabello. Todo el material que vas a utilizar en gramos te lo acabo de colocar en la descripción del video. Ahí encuentras cada color en gramos lo que vamos a gastar. La verdad es muy poquito. Vamos a necesitar muy poquito de blanco y muy poquito de otros tonos. Allí te lo dejo. Vamos a arrancar con el tutorial dividido en dos partes. La parte 1 vamos a hacer el cabello y unos detallitos, y en la parte 2 vamos a trabajar el vestido y sus accesorios. Nuestra princesa Peach mide aproximadamente 30 centímetros. Recuerda que el tamaño varía de acuerdo al gruesor de lana que utilices y a la numeración de la aguja. En mi caso yo utilizo un gruesor de lana de 2 milímetros y tejo con una aguja número 3.5 milímetros. En el caso de este detallito, de este accesorio del vestido de la gema, lo tejí con una 2.5 milímetros. El resto todo lo vamos a trabajar con la 3.5. Pero recuerda que puedes hacerlo con el material, la aguja que consigas o que tengas en casa, ¿vale? Te recomiendo que por favor me des manito arriba, me comentes, te suscribas, compartas, actives la campanita de las notificaciones. Todas esas sugerencias y recomendaciones que en todos los videos les doy es para que podamos crecer, para que podamos seguir con los tutoriales, para que podamos avanzar y que seamos una comunidad cada vez mucho más grande. Así que sin más, vamos a arrancar con esta preciosidad. Recuerda que tenemos más princesas. Tenemos una colección y estamos creciendo y avanzando en esa colección. Te la dejo por aquí arriba si la quieres ir a checar. Vamos a arrancar. Vamos a dar inicio con nuestra princesita Peach de la película de Mario Bros. Y vamos a necesitar el cuerpo base. Primeramente vamos a realizar el cuerpo base que estamos utilizando para todas las princesitas que hemos realizado en el canal. Ya llevamos varias de ellas, llevamos Ariel, Bella, Blancanieves. Todas las que ya hemos realizado te van a salir por ahí en la lista de reproducción que he creado, si quieres ir y mirarlas y checarlas. Para todas vamos a utilizar el mismo cuerpo base. El cuerpo base que estamos usando es el que te dejé en la descripción del video. Aquí en la descripción encuentras el enlace para que le piques y vayas y realices este cuerpo. También te va a aparecer por aquí arriba. Vamos a realizarlo con todo y las orejitas. Tengo por aquí las orejitas y vamos a hacer todo su cuerpecito. Pero cuando lo estés realizando, vamos a hacer un cambio de color en los brazos para simular los guantes blancos que ella tiene. Con hilo blanco voy a darte las indicaciones para que cuando lo realices lo tengas en cuenta y lo puedas realizar como yo lo he hecho en este
video, como lo puedes ver. Los brazos vamos a tejer de hilo blanco desde el anillo mágico, desde el inicio del brazo hasta la ronda número 9 de nuestro brazo. Hasta la ronda 9 vas a tejer con hilo blanco y luego en la ronda 10 vas a cambiar a el hilo piel y vas a terminar con el hilo piel todo el brazo, como normalmente lo indico en el video cuando tejemos este cuerpo. La única diferencia es que en la ronda 10, donde comienza el hilo piel, vas a realizarla tomando solo la hebra trasera por el bucle trasero, para que nos quede una pequeña hebra delantera y poder realizar este bordo que ustedes ven aquí. Este bordito del brazo vamos a hacerlo tomando esa hebra delantera de hilo blanco y vamos a hacer una rondita en ese bordo realizando un punto bajo y un aumento. Un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento hasta terminar. Y así nos queda este bordito de 9 puntos. Nos quedan 9 puntos en este bordito que hemos hecho. Y así simulamos los bracitos. Hacemos la simulación de sus guantes, perdón. Hacemos la simulación de sus guantes y el resto lo trabajamos igual. Todo exactamente igual. Cuando ya tengamos todo el cuerpo hecho y las orejitas realizadas, lo dejamos a un lado y vuelves aquí a este video para que podamos continuar con el resto, su cabello, su vestido y demás. Así que ve y realízalo con las indicaciones que te doy, el enlace está en la descripción y volvemos. Vamos a comenzar a trabajar el cabello de nuestra princesa Peach. Y vamos a tomar el hilo amarillo, el que hayas escogido, un hilo amarillo bien fuertecito, bien lindo, porque el color de su cabello es bien encendido, entonces vamos a utilizar un amarillo encendido. Vamos a empezar realizando la base de nuestro cabello y luego trabajaremos el resto del cabello en tiras. Vamos a comenzar en el anillo mágico realizando 6 puntos bajos. Cerramos el anillo mágico y luego vamos a trabajar la ronda número 2 realizando 6 aumentos. 2 puntos en el mismo lugar y realizaremos 6 aumentos. Aumentos en cada uno de nuestros puntos anteriores. En total nos van a quedar 12 puntos. En la ronda número 3 vamos a trabajar un patrón de un punto y luego un aumento. Este va a ser el patrón para la ronda número 3 y lo vamos a repetir por toda la ronda. Un punto y un aumento. Repetimos esto toda la ronda. Y al terminar nos van a quedar 18 puntos. Cuando ya hemos terminado la ronda 3, vamos a trabajar la ronda número 4 realizando un patrón de 2 puntos y un aumento. O aumento y 2 puntos, que es lo mismo. Pero esta ronda la vamos a trabajar tomando solo la hebra trasera. Vamos a hacer aumento y 2 puntos, 1 y 2. Aumento y 2 puntos. Vamos a repetir eso por toda la ronda, pero tomando solo la hebra trasera. Cuando ya terminen esta ronda, les debe de quedar en total 24 puntos. Y pasamos a la última ronda, que es la ronda número 5. Allí vamos a trabajar el patrón de 3 puntos y un aumento.
aquí lo vamos a hacer tomando todo el punto. 1, 2 y 3. Y hacemos un aumento. Vamos a repetirlo por toda la ronda. Al terminar nos deben quedar 30 puntos. Cuando ya hemos terminado la última ronda 5 de 3 puntos, un aumento, nos han quedado 30 puntos como ya les indiqué y vamos a comenzar a realizar las tiras de cabello. Así que dejamos acá y continuamos donde terminamos esa ronda. Vamos a comenzar a tejer cadenas al aire. Aquí he tejido 15 cadenas al aire. Vamos a hacer la primera tira de cabello y esta es la que va ubicada en la parte delantera de nuestra orejita. Entonces aquí vamos a hacer 15 cadenas. Cuando ya tenemos las 15 cadenas, nos vamos a devolver desde la segunda cadena realizando medias varetas. Vamos a hacer todas las tiras de cabello con la puntada de media vareta o punto bajo alto. Vamos a ir en cada cadena realizando una media vareta. Así que en total vamos a tener 14 medias varetas hasta llegar a la base de nuestro cabello. De esta forma vamos avanzando hasta llegar a la base del cabello. Cuando ya he llegado a la base, voy a saltarme un punto de la base. Voy a saltarme uno y en el siguiente voy a realizar un punto deslizado. Vamos a hacer todas las tiras de cabello saltándonos un punto de la base y en el siguiente un punto deslizado. Ahora voy a trabajar 10 tiras de 33 cadenas cada una. Once, 12, 13, 14, 15, 20, 2 y 33. Ya realicé 33 cadenas. Me voy a devolver desde la segunda cadena realizando media vareta. Y voy a trabajar 32 medias varetas por toda la tira de cadenas hasta llegar a la base. En la base repetimos, saltamos un punto y en el siguiente punto deslizado. Y voy a hacer 10 tiras en total de 33 cadenas. Cuando tengas esas 10 tiras, vamos a realizar otra de 15 cadenas como la que hicimos acá al principio. Realizaremos una de 15 cadenas y ahí pararemos de realizar por esta ronda las tiras. Ya he terminado esta primera ronda de tiras con la tira número tenemos una de 15, tenemos 10 de 33 cadenas y tenemos la última de 15 cadenas. En total tenemos 12 tiras. ¿Listo? Vamos ahora a parar ahí y vamos a subir con punto deslizado hasta la ronda donde nos quedó la hebra delantera. Si recuerdan, trabajamos una ronda tomando el bucle trasero. Vamos a subir con punto deslizado en la misma dirección donde terminamos la última tira. Este espacio lo vamos a dejar libre, abierto para hacer la otra parte del cabello. Y vamos a subir con punto deslizado hasta llegar a directamente en la misma dirección a esa cadena de esa ronda que vamos a tomar esas hebras delanteras y hacer las tiras. Ya subí con punto deslizado a la ronda donde tenemos los bucles delanteros y voy a realizar en esta ronda solamente 7 tiras de cabello, nuevamente dejando el espacio en la parte de la frente para hacer la otra parte del cabello.
Y vamos a trabajar la primera tira de esta ronda de 25 cadenas. Ya realicé las 25 cadenas al aire y voy a hacer lo mismo que hice en la ronda anterior de tiras, devolviéndome desde la segunda cadena en punto media vareta o punto bajo alto. Cuando llego a la base del cabello, salto un punto y en el siguiente realizamos punto deslizado. Vamos a realizar esta primera de 25 cadenas, vamos luego a realizar 5 tiras de 33 cadenas, como hicimos aquí en las tiras de abajo. Y luego realizaremos una última también de 25 cadenas. Allí en total completaríamos 7 tiras de cabello. Así he terminado nuestra segunda ronda de tiras con 7 tiras de cabello. La primera de 25 cadenas, luego 5 de 33 cadenas y la última de 25 también cadenas como al inicio. Cortamos la hebra y dejamos la hebra larguita para poder coser todas nuestras tiras a la cabeza. Vamos a pasar a realizar las partes de adelante de la frente para nuestro cabello. Vamos a avanzar ahora para realizar las partes que van en nuestra frente, en la parte delantera del cabello. Vamos a realizar 3 piezas exactamente iguales. Vamos a realizar la primera y después van a realizar las 2 siguientes exactamente iguales. Vamos a comenzar realizando 7 cadenas al aire. Desde la segunda cadena vamos a realizar punto media vareta. 1, 2, 3, 4 y 5. El último punto o la última cadena que nos resta, vamos a trabajar allí 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y giramos para trabajar por las cadenas en la parte de abajo. Vamos a ir escondiendo la hebra de una vez. Y vamos a trabajar 5 medias varetas en las cadenas de la parte de abajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos ahora a trabajar en filas. Vamos a subir con una cadena y en esta primera fila que acabamos de realizar nos han quedado 13 puntos. Vamos a la fila número 2, giramos la labor y trabajamos 5 medias varetas para iniciar. 3, 4 y 5. Luego vamos a trabajar aumento de punto bajo. Entonces aquí vamos a hacer un aumento de punto bajo. Luego vamos a hacer un aumento pero de media vareta. Luego volvemos a hacer un aumento pero de punto bajo. Y terminamos esta fila con 5 medias varetas. En total, en esta fila número 2 nos van a quedar 16 puntos. Y vamos a hacer la última fila, una fila número 3, subimos con una cadena y comenzamos nuevamente realizando 5 medias varetas. 3, 4 y 5. Luego realizaremos un punto bajo, seguido un aumento de punto bajo, luego una media vareta, seguido de un aumento de media vareta, luego un punto bajo y seguido de un aumento de punto bajo. Y terminamos la fila realizando 5 medias varetas. En esta fila 3 nos quedan en total 19 puntos.
Hacemos una cadena al aire y dejamos la hebra larguita para coser a la cabeza. Vamos a realizar 2 piezas más, necesitamos 3 y ya les indico cómo las colocamos en la cabeza. Quiero mostrarles cómo lo vamos a ubicar con alfileres a nuestro cuerpo base, a la cabeza de nuestra princesa. Primero vamos a ubicar la primera parte del cabello con alfileres sujetando las tiras de cabello. Vamos a ubicar una de las tiras delante de la orejita, la otra de 25 cadenas detrás de la orejita y el resto con alfileres cubriendo toda la parte de atrás de nuestra cabeza. Y repetimos lo mismo en el otro lado, en el otro lateral de nuestro rostro. Las 3 piezas que acabamos de tejer las vamos a ubicar de esta manera, una en todo el centro de nuestros ojitos y las otras en los laterales. Vamos a ubicarla que nos quede unas 2 ronditas encima de nuestros ojos, esta pieza, y con esa nos guiamos para colocar las otras 2, ¿vale? Vamos a coser y vamos a realizar ahora la coronita para la parte de aquí arriba, el espacio que hemos dejado. Recuerda que cuando cosemos las tiras de cabello solamente le vamos a hacer una puntada donde tenemos los alfileres, no es necesario coser toda la tira. Y dejamos esta parte suelta. Vamos a realizar la coronita. Para realizar la coronita vamos a utilizar un amarillo o un ocre más fuerte que el color del cabello. En este caso estoy utilizando un tono ocre o puede ser un naranja muy clarito, no tan naranja, o puede ser un amarillo dorado, un ocre o un color que sea diferente y se diferencie de nuestro cabello amarillo. ¿Listo? Ya yo creo que lo tienes escogido. Vamos a realizar en total 28 cadenas al aire. Y cuando tengan las 28 cadenas vamos a hacer punto deslizado en la primera cadena que hemos realizado. Aquí. Y vamos a trabajar las 28 cadenas, subimos con una cadena y trabajamos allí mismo, desde ahí 28 puntos media vareta o punto bajo alto por toda la ronda. Estoy aprovechando para esconder la hebra con la que inicié. Vamos a tejer los 28 puntos media vareta. Vamos a comenzar con la segunda ronda de nuestra coronita y esta es la última ronda para hacer los picos de la corona. Comenzamos con 2 cadenas al aire y en el mismo lugar realizamos un punto alto. Luego trabajaremos una media vareta, luego hacemos un punto bajo y luego realizamos un punto deslizado. Vamos a repetir la misma pero como un espejo, ¿listo? Comenzamos con un punto bajo, luego una media vareta, seguido hacemos un punto alto y vamos a realizar una puntada picot. Hacemos 2 cadenas al aire y en la base del punto alto hacemos un punto deslizado. En el siguiente punto trabajamos otro punto alto. Seguido hacemos una media vareta, luego un punto bajo y seguido un punto deslizado. Así hemos hecho el primer pico de nuestra corona. Vamos a repetir: punto bajo, media vareta, luego trabajamos un punto alto, 2 cadenas al aire para hacer la puntada pick-up, seguido hacemos otro punto alto, media vareta, punto bajo y punto deslizado. Tenemos nuestro segundo pico. Vamos por el tercero. Un punto bajo, media vareta, un punto alto, 2 cadenas para nuestra puntada pick-up, luego otro punto alto, media vareta, punto bajo y punto deslizado. Y vamos a unir con lo que habíamos hecho inicialmente.
punto bajo, media vareta, un punto alto y vamos a hacer la puntada picot de 2 cadenas, punto deslizado en la base y unimos con nuestro primer punto alto que ya habíamos realizado. Nos han quedado 4 picos de nuestra corona. Dejamos una hebrita larga para poder coser a la cabeza. La costura la vamos a hacer tomando las cadenas, las 28 cadenas que hicimos inicialmente. Y ahora vamos a pasar a realizar los zapatitos de su vestido para pasar a realizar el vestido más adelante. Vamos a trabajar los zapatos y vamos a hacerlo del color rosa más fuerte, el más encendido que hemos escogido para su traje. Vamos a comenzar con 7 puntos dentro de un anillo mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cerramos nuestro anillo mágico y en la ronda número 2 vamos a hacer aumento en todos los 7 puntos. Tengo que introducir en este que me quedó ajustadito aquí. Y haremos aumento en todos los 7 puntos. 7 aumentos en total. En esta ronda 2 nos van a quedar en total 14 puntos. Recuerda que esta pieza la debemos repetir para realizar nuestro segundo zapatito. Pasamos a la ronda número 3. En la ronda número 3 vamos a realizar un patrón de 6 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y realizamos un aumento y volvemos a repetir 6 puntos y un aumento hasta terminar la ronda. Nos van a quedar 16 puntos en total. Al terminar vamos a comenzar la ronda 4 y la ronda 5. Vamos a hacer 2 rondas de estos mismos 16 puntos, pero esta primera ronda, la ronda 4, la vamos a realizar solo tomando el bucle trasero o la hebra trasera de nuestros puntos. De esta forma. Cuando ya estés realizando la ronda 5, que es la siguiente ronda, puedes ya tomar todo el punto y no solamente la hebra trasera. En esta ronda 5 vamos a tomar todo nuestro punto y trabajaremos los mismos 16 puntos que ya tenemos. Seguimos con la ronda 6 y esta ronda es la última de nuestro zapatito y vamos a realizar 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Luego realizamos una disminución y hacemos 7 puntos para finalizar la ronda. Esta ronda 6 nos han quedado en total 15 puntos. Y aquí terminamos nuestro primer zapatito. Vamos a realizar otro zapatito exactamente igual a este. Voy a cortar la hebra para esconderla con la aguja lanera. Y vamos a realizar otro zapatito exactamente igual. Vamos a dejar hasta aquí el video de la parte 1 de nuestra princesa Peach. Vamos a pasar al video parte 2, donde continuaremos y trabajaremos todo su vestido. Así que pásate por aquí, va a salir a continuación el video o en la descripción te dejé el enlace.
Vamos y continuamos con todo su vestido en la parte 2. Nos vemos por allá.